Jeremías capítulo 33. Jeremías capítulo 33. Y vamos a leer desde el versículo 1, aunque voy a tomar todo este contexto de este capítulo, pero voy a considerar los nueve primeros versículos del capítulo 33 de Jeremías. Dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Tremenda palabra. Enséñanos, Señor, hoy, enséñanos, abre nuestro entendimiento. Llénanos en esta mañana de esa gracia poderosa que renueva, que restaura, que sana, que vivifica. Ayúdanos a crecer un poco más hoy en ti, no solo en el entendimiento, sino muy dentro, en el alma también. Que nuestra alma sea fortalecida por tu palabra. Gracias, Señor, que tu Espíritu ilumine nuestra mente. En el nombre de Jesús, amén. El título de este pensamiento es: Dios puede hacer que las cosas cambien para bien. Dios puede hacer que las cosas cambien para bien. Y para adentrarme un poquito en el contexto es todo lo que encierra este capítulo, el anterior y el que sigue. Un poquito para ampliar qué está pasando aquí, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo este capítulo 33? Bien, pues Jeremías, ¿quién era? Era un sacerdote israelita. Este es el Jeremías que está escribiendo aquí. Vivió y trabajó en Jerusalén en las últimas décadas del reino del sur, o sea, Judá. Él fue llamado como profeta para advertir a Israel de las severas consecuencias por haber roto su pacto con Dios. Predijo que el imperio de Babilonia vendría usado por Dios para traer juicio sobre Israel, destruyendo a Jerusalén y llevando el pueblo al exilio, o sea, cautivos a otra nación. De los capítulos 1 al 24 hay una colección de escritos de Jeremías antes del exilio, o sea, antes de que todo esto pasara. Hay 24 capítulos desde el 1 hasta el 24 que hablan de todo lo que Dios va a hacer. Es una advertencia que está haciendo Dios. Y la idea central aquí es que Israel ha quebrantado el pacto con Dios, ha violado todos los términos, los acuerdos que estaban escritos en la Torá. Dios les había dado tantas cosas en la Torá. Israel hizo el de la vista gorda, hizo oídos sordos y empezó a andar en sus propios caminos. ¿Qué hizo Israel? Aceptaron la adoración a toda clase de dioses cananeos, edificando santuarios e ídolos, y lo que es peor, sacrificando a sus hijos en el fuego. O sea, habían llegado a un nivel de idolatría y de perversión tal que se habían olvidado del pacto que habían hecho con Dios. Entonces Jeremías acusa a los sacerdotes,
a los reyes y a los profetas de tal corrupción, ya que toda esta situación había afectado a la clase más vulnerable, a la gente de a pie, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos y a los emigrantes que había en ese momento. El pecado estaba haciendo grandes estragos. Aunque el juicio de Dios era inminente por toda y tanta maldad, el pueblo se sentía inmune. ¿Por qué? Decían, no pasa nada. Porque ellos confiaban en su templo y en su vida religiosa. Entonces, estaban haciendo tanto mal, estaban en tanta perversión, estaban en tanta perdición, Dios estaba airado, pero ellos guardaban un espíritu tan religioso que decían, tenemos nuestro templo, tenemos nuestros ritos, podemos sacrificar animales, no pasa nada, seguimos como si nada pasara. Pero la voz del profeta se levanta. Dios le dice, Jeremías, tienes que hablar a este pueblo porque está totalmente desviado. Y esa es la razón por la cual Jeremías aparece en este contexto. Lo bonito de este capítulo y desde el 30 en adelante es que es como un parón en la historia. Son capítulos que nos hablan de la misericordia de Dios para con este pueblo. O sea, a pesar de que están como están, hace Dios un parón. Y en esos, si usted lee el capítulo 30 hasta el 33, usted va a encontrar un despliegue de misericordia y de favor de Dios para con su pueblo. Una de las cosas que más habla el libro de Jeremías es acerca del Mesías. Por tanto, este profeta no solamente fue un profeta levantado por Dios en aquella época para ese pueblo, sino que sus profecías también tienen que ver con Cristo Jesús. De eso también trata este libro. A pesar de toda esta realidad del justo juicio de Dios, es interesante que aunque vino juicio sobre Israel, de alguna manera cuando Jeremías habla del Mesías, el Cristo, también hay juicio para las naciones. Y estamos aquí ahora en el capítulo 33, donde vamos a quedarnos para desarrollar el tema de hoy. Dios puede hacer que las cosas cambien para bien. Eso es lo que Jeremías está diciendo en esos 3 capítulos, 30 al 33. Dios puede hacer que las cosas cambien para bien. Y yo sé que tú y yo anhelamos cambios. Es rara la persona que no anhela cambios en su vida. Cambios que traigan bienestar, cambios que rompan nuestras propias rutinas religiosas, cambios que nos acerquen al Dios vivo y verdadero, cambios que transformen nuestra manera de pensar, de vivir, de actuar. Generalmente los seres humanos es raro que nos acostumbremos o nos acomodemos a un estándar de vida y de situación. Si vemos que esas cosas nos están afectando, nos están dañando, nos están haciendo mal, nos están trayendo dolor, tristeza, frustración, etcétera, qué sé yo, queremos un cambio. Esa es la verdad, queremos cambios. Si tú quieres estos cambios, si hay algo en ti que te llama a cambiar o a experimentar esa realidad, quiero decirte que no es algo que nazca en ti. Te vuelvo a decir esto. Cuando tú anhelas cambios, no es algo que nazca en ti. No es ni siquiera por la presión social, aunque puede haber, o lo que sea que te esté afectando. Entonces, bueno, voy a cambiar porque no me siento bien. Todos estos cambios nacen en Dios. Él es el que toma la iniciativa para esos cambios. Parece extraño, ¿no? Pero es lo que yo veo y encuentro en este libro. Dios toma la iniciativa para acercarse a su pueblo, para levantar un profeta, aunque había más profetas, pero eran falsos como siempre. Ahí en ese contexto, en ese libro también habla de falsos profetas que le decían a los reyes, no se preocupen, aquí no va a pasar nada, ustedes van a prosperar, a ustedes les va a ir bien. Y Dios levanta a Jeremías y les dice, no, nada de eso va a acontecer, los van a llevar cautivos, van a sufrir mucho. Entonces, la iniciativa del cambio viene de Dios. Él es el que gesta las ideas de cambio en nuestra alma porque nos ama de verdad y no nos quiere ver sumergidos en una vida de fracasos, derrotas. No nos quiere dejar en el hoyo, no nos quiere dejar en la frustración o en la desesperación. Dios siempre toma la iniciativa para acercarse una y otra vez a nuestras vidas y hará lo que haga falta para redireccionar nuestros pasos. Si Dios hubiese querido dejar a esta nación en ese hueco, en ese hoyo de maldad y de perversión, lo hubiera podido hacer. Pero en su favor y en su misericordia levanta a este profeta Jeremías con voz de juicio para reconsiderar
o más bien hacer que el pueblo reconsidere sus pasos y se vuelvan a Dios. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Lo que pasó en aquel entonces con esa nación, hoy también nos pasa a nosotros. Hoy tú y yo somos hijos de Dios por la misericordia de Dios. Cristo llegó a nuestra vida y seguramente necesitamos cambios. Él no nos va a dejar en la estacada. Él nos observa y algo va a hacer. Levantará una voz profética. Su misma palabra, cuando la abrimos, el Espíritu de Dios hablará a nuestra conciencia, hablará a nuestro corazón y nos hará reconsiderar nuestros pasos para que nos volvamos a Dios. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Un Dios que puede hacer que las cosas cambien para bien. La Biblia dice aquí en el versículo 1 de capítulo 33 que Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel. Esa era la condición del profeta. No por ser profeta estaba excluido del exilio. Él vivió el exilio. También fue llevado preso. Vivió todo lo que estaba pasando. De hecho, a Jeremías le llaman el profeta llorón. Porque le dolía, lloraba al ver la aflicción de su pueblo y escribía esos poemas, escribía esas profecías con mucha angustia y mucho dolor. Así que no por ser profeta estaba o se había eximido de esto, no, vivió esta realidad. Y algo que me llama en este versículo 1 es que aunque Jeremías estaba preso en el patio, en una situación hostil, Dios irrumpe para traer esperanza. Quizás en esta mañana tú también te encuentres preso de alguna situación de la que tú crees que no puedes salir, una situación que te mantiene cautivo, preocupado, indeciso, avergonzado, triste, desanimado. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Su amor es tan real que se traduce en gracia y perdón para todo aquel que esté dispuesto a escucharle. Tú podrás decir, es que para mí ya no hay una segunda oportunidad, porque ya perdí la cuenta de todas las oportunidades que Dios me ha dado. A veces puede pasarnos eso. No, pastor, lo que tú me estás diciendo es que si Dios es un Dios de segundas oportunidades, pues yo ya quemé mi segunda oportunidad. Y mi tercera, y mi cuarta, y mi quinta, y mi séptima. Ya no sé cuántas oportunidades Dios me ha dado. Recuerden que les dije que el capítulo 30 hasta el 33, la profecía se torna llena de esperanza. Y hay un texto aquí que aparece justo en el capítulo 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, está diciendo Jeremías. Porque Jeremías fue llamado al ministerio siendo muy niño, muy joven. Y dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Las segundas oportunidades no se trata tanto del número, sino de la prolongación de la misericordia de Dios sobre sus hijos. Así que esa es la oportunidad que Dios te da. En esta mañana Dios nos prolonga su misericordia, porque su amor avala esa misericordia. Su amor es eterno. Él prolonga su misericordia sobre aquellos que se vuelven a Él y le buscan de veras. No le pongas límites a las misericordias de Dios si Él no le ha puesto límites. El Salmo 103, 3:5 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Escucho el eco de Dios en el salmista. Están muy pero muy en el espíritu el salmista y el profeta. Prolongué mi misericordia, dice el profeta. Y el salmista dice, Él te corona de favores y misericordias. Dios puede hacer que las cosas cambien para bien en aquellos que deciden poner su confianza en Él. Él toma la iniciativa, pero espera una respuesta tuya. Por tanto, Dios puede hacer que las cosas cambien. Y me encanta lo que pasó aquí. Dice que por segunda vez, vino palabra de Jehová. Si Dios puede hacer que las cosas cambien, voy a desarrollar este pensamiento en 3 puntos. Dios puede hacer que las cosas cambien primero, porque envió a su Hijo al mundo para que esto fuera una realidad. Lea usted conmigo el versículo 15 de capítulo 33. Les dije al principio que el libro de Jeremías hablaba expresamente en muchos apartados acerca del Mesías o del Cristo. Y aquí hay una visión profética futura del Mesías en el versículo 15. Dice, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra.
¿De quién está hablando aquí Jeremías? Del Cristo, del Mesías. Interesante. Esta es la visión profética que Jeremías da del Mesías. El Cristo que puede hacer justicia y juicio con equidad. Jesús está hablando de estos cambios para bien de los que le aman. Y dice ya en el Evangelio de Juan 10:10b, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No quiere menos para nosotros. Necesito empezar desde Cristo porque Él y solo en Él empiezan los cambios, empiezan las bendiciones. Solo en Él podemos empezar de nuevo después de haber fracasado muchas veces, después de haber metido la pata muchas veces, después de habernos caído y raspado muchas veces, después de haber sufrido muchas veces. Solo en Cristo podemos empezar otra vez. Por eso, en la visión del profeta Jeremías, el Mesías aparece para darnos esperanza, porque estos 3 capítulos son los capítulos de esperanza en todo el libro. Esperanza para ese pueblo, pero esperanza también para todas las naciones, entre ellas tú y yo. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. No hay otro. Si no empezamos con Cristo, perdemos el norte. Teniendo en claro este precedente tan fundamental e importante para que se generen cambios, entonces proseguiremos a encontrar las demás cosas que nos ayudan en el ejercicio. Como segundo punto, Dios puede hacer que las cosas cambien para bien, porque Dios nos convoca a una vida de oración. Qué interesante. Si tú ya tienes a Cristo, si eres el Señor de tu vida, si tú le has entregado tu corazón, si de verdad le amas, si estás en ese camino de vida, si eres el Señor, puedes entonces orar con toda libertad al Padre. Puedes orar al Padre y pedir en su nombre. Puedes entrar en ese momento de oración a nivel privado, pero también a nivel congregacional. Y dice capítulo 33, 2 y 3, así ha dicho Jehová, lo ha dicho el Señor, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios puede hacer que las cosas cambien cuando realmente nos tomamos la oración en serio. Y por eso la iniciativa viene de Dios. Él es el que nos invita. Los argumentos son claros para esta santa convocatoria, porque Él fue quien hizo la tierra, la formó y la afirmó. Dios argumenta aquí, soy todopoderoso para que clamen a mí. Si tú no tienes confianza en ello, entonces no sé qué decirte. No hay nada imposible para mí. No hay nada que yo no pueda hacer por ti. Clamen a mí, el Dios que hizo los cielos y la tierra, está diciendo en otras palabras. Clamen a mí y no se quedarán sin respuesta. Dice, yo responderé. Clama a mí y yo te responderé. Su respuesta maravillosa declara que nos enseñará cosas grandes y ocultas que tú y yo no conocemos. Y esto me pone a pensar en las respuestas de Dios cuando oramos. Cuando tú y yo nos metemos en serio a orar, en serio a buscarle, en serio a buscar dirección, en serio a buscar respuesta. No hablo de oraciones que se quedan perdidas en el armario o oraciones que se meten en un cajón y se archivan y se olvidan. Hablo de oraciones fervientes, oraciones de veras, oraciones contundentes, oraciones perseverantes, oraciones en las que tú vas caminando día a día, en las que tú no dejas de orar, sino que perseveras en ello. Hablo de esas oraciones. La respuesta de Dios no solo trae solución, también deja una enseñanza que proporciona sabiduría de Dios para el alma. Dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El término hebreo para ocultas es muy interesante, es betzufot, y dice, o se traduce como fortificada. Fortificada. Es decir, inaccesible al hombre. Esas son las cosas que Dios te va a revelar. Cosas que no vas a poder exceder con tu mero razonamiento o entendimiento. Vas a necesitar de la ayuda del Espíritu Santo para esa revelación. Revelación que puede ser muy útil en el desarrollo de los acontecimientos que van a pasar por causa de esa oración que estás presentando delante de Él.
Hay sabiduría de Dios para el alma en las respuestas que Él nos da. Por eso necesitamos aprender a escuchar a Dios cuando Él responde. A veces solo nos quedamos en la respuesta. Les voy a poner un ejemplo. Señor, estoy tan endeudado, ayúdame. Entonces Dios providencialmente me hace llegar dinero y yo pago la deuda. Y dice, gracias Señor, se acabó, ya no tengo el problema. Pero ¿será eso? Resulta que a los 8 días vuelvo a endeudarme otra vez. Y entonces se vuelve una costumbre para mí el endeudarme. Pero en la respuesta de Dios no solamente consiste en que me va a dar una provisión, sino que Él quiere enseñarme a no endeudarme. Y para ello tengo que escucharlo muy bien. Enséñame, Señor. ¿Cuál es ahora lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Porque bien, tengo la solución, la respuesta está dada, ya no voy a tener problema, voy a tener cómo afrontar esa deuda. Pero Dios dice, pero no es solo eso, hijo. Yo quiero enseñarte a que no te vuelvas a endeudar. Te voy a dar principios para que puedas ejercer en eso. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? A veces nos quedamos solo en la respuesta y nos animamos, ¡qué gloria! Dios me contestó. Pero ojo, Él quiere enseñarnos cosas grandes y ocultas que no conocemos. Hay sabiduría de Dios en cada respuesta. Y aquí hay 3 cosas dentro de este contexto de oración de este segundo punto. Primero, Dios quiere erradicar la enfermedad del alma. Jeremías 33:6 dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. En esa respuesta que Dios está dando a Jeremías, Dios está diciendo, Jeremías, lo que voy a hacer en esta respuesta es esto. 1, voy a erradicar la enfermedad del alma. Las bendiciones que Dios tiene reservadas para Judá y Jerusalén son para contrarrestar toda la aflicción y el malestar que están experimentando. Dios les promete curación, aun cuando la herida estaba considerada como incurable y mortal. Así era el pecado de Israel. Ojo, hay cosas que son incurables y mortales. Vamos a leer al respecto, ahí mismo en el capítulo 30, versículos 12 y 13. Hablando de esta enfermedad, dice el Señor, porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos eficaces. ¡Guau! Esa era la problemática. Esa era la gran problemática. No había medicamento, no había nada. Pero aún así, la respuesta de Dios era, yo les voy a sanar. Yo les voy a dar medicina. Yo, el Señor, traeré sanidad, medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Versículo 6. Esa era la intención en la respuesta de Dios. Cuando Dios le dice, clama a mí, yo te responderé, esa respuesta venía con sanidad. Ese era el diagnóstico. No hay medicamento, no hay cura en el capítulo 30, 12. Pero hay un médico con medicina para poder sanar. Y esa sanidad traería abundancia de paz y de verdad. O sea, una sanidad completa que trae equilibrio al ser, espíritu, alma y cuerpo. Un ser que se deja tratar por Dios para alcanzar mejores beneficios. Y aquí yo me puse a pensar que Dios tiene toda la iniciativa y toda la intención de sanarnos de nuestros pecados, maldades, vicios. Hay tantas cosas en las vidas de los seres humanos que contrarían a Dios. Y Dios dice, yo tomo la iniciativa de acercarme a ti para sanarte. Pero hay un error que solemos cometer ante nuestros propios dolores. Y es que nos automedicamos. Nos pasa, ¿no? Nos duele la cabeza, tómese un ibuprofeno. Nos duele el dedo, tómese un ibuprofeno. Tengo mareo, tómese un ibuprofeno. Me duele lo que sea, tómese un ibuprofeno. Estamos tan acostumbrados a hacer esto que nos automedicamos. No queremos que Dios nos trate. Seguimos siendo dueños de nuestra vida. No queremos perder el control. La verdadera oración consiste en confiar a Dios nuestra condición y esperar en Él y en su divina providencia. Recuerda, Dios quiere erradicar la enfermedad, no mantenernos en un estado de convalecencia. Y generalmente, cuando nos automedicamos espiritualmente, seguimos con la enfermedad. No, yo no quiero que nadie se entere de mi pecado ni de mi maldad, no quiero hablar con nadie, yo veré cómo lo hago, alguna cosa me inventaré para estar en paz con Dios. Pero resulta que Dios quiere tratarnos personalmente. De ahí que el trato de Dios en nuestra sanidad del alma no es algo que Él hace chasqueando los dedos.
Hay algo que declara aquí Jeremías que me gusta. Jeremías dice que Él traerá sanidad y medicina y nos curará. Y la medicina en el proceso de sanidad es algo que se va tomando día a día, poco a poco, pero al final dará resultados. Porque el que la recetó y el que la trajo es el médico que sana de verdad, Dios. Entonces, a veces esperamos que nuestras problemáticas de vida se arreglen con un chasquido de los dedos de Dios, pero si dice, no, espérate, tú has venido a mí, ¿cierto? Vale, yo voy a sanarte, ¿cierto? Yo voy a dar medicina, ¿sí? Entonces tómate la medicina. Y entramos en procesos en los que Dios va tratando nuestro corazón, nuestro carácter, nuestra manera de ser, nuestra conducta, nuestra vida moral. Todas esas cosas Dios empieza a tratarlas y empieza a dar medicina. Medicina que está aquí en la palabra de Dios. Cuando tú abres la palabra de Dios vas a encontrar siempre la medicina que se necesita para el alma, para el problema que tengamos. Sea el que sea, siempre la palabra de Dios tiene medicina. Ahora Dios pide, coman esa medicina. Coman esa medicina, hagan la suya, encarren esa palabra en ese problema. Vivan esa palabra para que el problema sea erradicado y usted no siga en ese error, en ese pecado, en esa maldad. Poco a poco. Paz y verdad, dos características que solo están en Cristo, el médico de médicos, es lo que ofrece en el versículo 6. He aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Estas dos características, la paz y la verdad, se encuentran en Cristo. Dice Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahí habla de paz, pero Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que en este primer apartado que tiene que ver con aquellos que de verdad quieren clamar a Dios y buscarle y descubrir las cosas nuevas del Señor, tenemos que entender que Dios quiere tratarnos, quiere erradicar el pecado de nuestras vidas, nuestra maldad, hacernos más santos cada día por la obra de su Espíritu. Pero hay otro segundo punto ahí en ese mismo, dice que Dios quiere traer liberación y restitución. Jeremías 33:7, el versículo que sigue, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Tanto Judá como Israel quedaron cautivos por la nación babilónica. ¿Sabe cuántos años? 70 años. 70 años cautivos por su maldad. 70 años prisioneros, 70 años a merced de sus enemigos, 70 años viviendo como esclavos, 70 años sufriendo, 70 años es demasiado. Por eso, cuando usted sigue leyendo el contexto, cuando todos esos profetas falsos se levantaban y le decían al rey, van a vencer a sus enemigos, van a disfrutar de una y llega Jeremías y les dice, no, van a ser cautivos, ¿saben qué hacen? Lo echan a Jeremías y dicen, no, ni al templo vas a entrar. Entonces Jeremías tiene que llamar a un escriba llamado Baruch y le dice, Baruch, voy a necesitar que tú escribas toda la profecía y que tú entres al templo y le digas a ellos lo que Dios ha mandado decir. Y Baruch vaya a hacer eso. Y la gente se molesta. Y entonces van al rey y le cuentan, dice, mire lo que ha dicho el profeta Jeremías, que nos va a ir mal. ¿Y sabes qué hace el rey? El rey dice que toma los pergaminos, los rompe y los tira al fuego. No me interesa lo que dice el profeta, eso es mentira. Los profetas nos han dicho otra cosa. ¿Quién es este Jeremías? Eso le costó la cárcel. Pero ¿sabe qué le dice Dios a Jeremías? No pasa nada. Llame otra vez a Baruch y vuelvan a escribirlo y vuelvan a decirles. Otra vez Dios intentando, tomando la iniciativa. Me encanta pensar que Dios trae liberación y restitución. Planes de misericordia para erradicar ese estado de esclavitud. Ellos habían perdido sus derechos, su nación, su lugar, todo lo significativo lo habían perdido a causa de su pecado. Pero aquí Dios vuelve a tomar la iniciativa. Él es el que hará volver a los cautivos de Judá y de Jerusalén. En este sentido, y siguiendo la línea del contexto, la respuesta de Dios liberta de la opresión del diablo y destruye todo lo que, y restituye todo lo que se perdió. Esa es la dinámica de Dios cuando liberta. Él no solamente liberta, sino que restaura o restablece todo lo que se pierde. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Y me encanta lo que matiza aquí el evangelista Juan. No solamente vas a ser libre, dice, vas a ser verdaderamente libre. Y qué bueno es experimentar la verdadera libertad. Dios en Cristo nos da una verdadera libertad, no una libertad a medias. La libertad a medias sigue siendo esclavitud y la esclavitud no deja restablecer a nadie. Así que es bueno lo que Cristo hizo. O somos libres o no lo somos, pero no podemos decir que somos libres a medias. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, no estéis a medias espiritualmente. A veces hay cosas que nos subyugan, ¿cierto? Pequeñas cadenas que no vemos. O estamos en medio de barrotes que no vemos. Y pensamos que estamos en la verdadera libertad. Y el Espíritu Santo sigue contemplando nuestra vida, como le pasó a Jeremías. Aunque a veces hacemos como el rey, ¿no? Yo no, esto que dice la Biblia no es para mí, entonces como que espiritualmente rompemos eso y lo echamos al fuego. No me interesa, Dios, no quiero que toques con esa área de mi vida, porque es que sabes una cosa, Dios, a mí me gusta pecar, ese pecado me gusta, no lo puedo dejar. Y entonces Dios en su misericordia nos mira y dice, vuelvo a insistirte, yo tomaré la iniciativa, haré lo que haga falta, porque eres mi hijo, porque te amo. Y por eso Gálatas escribe, estad pues firmes en la libertad con Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Una vida de oración es una vida de libertad y restitución. Por eso Jesús era un hombre de oración. Por eso la Biblia dice que Jesús fue tentado en todas las cosas y no pecó. ¿Por qué no pecó? Porque era un hombre de oración. Usted lo encuentra en los evangelios orando una y otra vez, orando. Noches enteras delante del Padre orando. ¿Por qué? Porque estaba dentro de una naturaleza de carne y hueso. Y para evitar que él cayese, que él pecase, mantuvo una vida de oración. Tercero, para cerrar este segundo punto. Dios quiere perdonarnos y limpiar nuestro pecado. Jeremías 33:8 dice, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Nuevamente Dios toma la iniciativa. Él es el que nos limpia, Él es el que nos perdona, no hay otro. Da igual lo que la religión tradicional nos haya enseñado y da igual lo que otras religiones digan. Dios es el único que puede perdonar y limpiar el pecado. Él no necesita de intermediarios, ni de corredentoras ni corredentores. Él es suficiente para perdonar. Jeremías está siendo claro en su profecía. Una profecía dada a Israel y a Judá, pero como les decía, dada a las demás naciones. Dios es el único que puede perdonar y limpiar pecados. Y es interesante, los dos términos mencionados aquí, porque no se refiere al mismo hecho de que al perdonar quedamos libres de culpa, sino que nos quita esa condenación, pero además el hecho de que limpia el pecado. O sea, qué bueno es que te digan, ya te perdono, ¿cierto? Como cuando uno ofende a alguien y dice, te perdono. Pero además pasa algo supremo, a mí me parece esto demasiado sobrenatural y poderoso. No solamente te perdono, sino que me olvido de lo que me hiciste. No te voy a reprochar. Eso ya es más grande. O sea, el hecho de que te perdone el Señor es algo poderoso, pero que el Señor te diga, ahora eso que me has hecho lo olvido. No me acuerdo más de eso. Borrado queda. O sea que es un perdón perfecto, es un perdón completo. No habrá lugar para reproches. Y ese es un verdadero perdón del que podemos disfrutar. La oración nos debe mantener con las cuentas cortas ante Dios, ya que tenemos tan grandes garantías. No dejes que tus pecados se amontonen. No dejen que las faltas que has cometido ante Dios se amontonen. Siempre, cada día tiene 24 horas. Y en esas 24 horas tú puedes sacar un tiempo para ir a Dios y decirle, ¿sabes una cosa, Señor? Hoy la embarré otra vez. Pequé. Lo siento. Tú sabes que Dios en su infinita misericordia te recibe, se acerca a ti, te perdona y borra tus rebeliones. Nuestro clamor a Dios suscita cambios relevantes para nuestra vida. Las cosas grandes y ocultas de Dios se hacen patentes en Cristo Jesús. Una vida sin oración es una vida sin cambios. La oración cambia atmósferas, contextos, situaciones imposibles.
han cambiado cuando hombres y mujeres de oración han doblado sus rodillas, no se conforman y dicen, Señor, aquí necesitamos un cambio, y están dispuestos a pagar el precio. Hombres y mujeres que han cambiado la historia de la humanidad, situaciones inviables. De ahí que la Escritura declara, orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. No dejes de orar por aquello en lo que Dios te inclinó a orar. Él es el que toma la iniciativa siempre. No es algo tuyo, es algo que Dios puso en ti. Así que si aún tú dices, hoy voy a salir de aquí con ganas de orar, no pienses que fue tu carne. Es el Espíritu Santo que te motivó a hacerlo. Y tercero, para cerrar este pensamiento, Dios puede hacer que las cosas cambien para bien, con una única finalidad, para que su nombre sea exaltado entre las naciones de la tierra. Jeremías 33:9. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que les haré. Wow, cómo cierra el broche de oro el Señor acá, No solo porque al principio viene por segunda vez a que reconsideren el camino. No solo porque les dice, pueden clamar a mí porque yo soy el Dios Todopoderoso que puede responderles y les puede enseñar cosas grandes y ocultas que no conocen, sino que también les puedo sanar, les puedo liberar, perdonar y limpiar. Pero además, ¿saben una cosa? Todo esto lo hago por una causa, para que mi nombre sea exaltado entre las naciones. Según la profecía de Jeremías, las naciones vecinas temblarán ante el espectáculo de la nueva grandeza de la nación judía. Lo que está pasando hoy en Oriente Medio no es final de esa nación, sino el principio de algo glorioso y grande. Dios no miente. Y aunque haya 17 naciones en torno a ella que le pueden hacer guerra, de hecho eso va a pasar en un momento determinado. Cuando estalle la tercera guerra mundial, o lo que sea que vaya a estallar. Cuando todas las naciones a una se vayan contra Israel para destruirla, el Señor irrumpirá y con voz gloriosa derrotará a sus enemigos. Y todas las naciones temblarán y se darán cuenta quién es el Dios de Israel. Lo que está pasando hoy no es el fin de esa nación, es el principio de algo grande. Versículo 25 y 26, ¿por qué? Mire lo que dice. Así ha dicho Jehová. ¿Por qué hará Dios esto con Israel? Versículo 25 y 26 de capítulo 33. Así ha dicho Jehová. Si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Dios ha hecho pacto. Y los pactos que Él hace son irrompibles. Por eso, hoy tú y yo estamos bajo el pacto de la gracia. Él entregó a su Hijo por ti y por mí. Ese pacto es inviolable, es irrompible. Por otra parte, está la iglesia de Cristo en la tierra. ¿Cierto? Hablamos de la nación de Israel, pero también está la iglesia de Cristo. Una iglesia que será levantada un día de este mundo. Una iglesia que será sin mancha y sin arruga, como novia ataviada. Las naciones de la tierra también verán eso. Dice la Escritura que cuando Cristo venga, todo ojo le verá. Efesios 5, 25 y 28 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla, está hablando de la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, aunque sea imposible, aunque tú digas, yo soy parte de esa iglesia, pero Señor, tú sabes cómo soy yo. Cuando el Señor venga, ¿sabes cómo va a encontrar el Señor a su novia? Sin mancha y sin arruga. ¿Quién va a hacer eso? El Espíritu Santo lo va a hacer. Aunque nos parezca imposible,
Cuando tú lees el capítulo 33 de Jeremías, dice, eso es imposible que Dios haga eso, esa nación tan contumaz, tan rebelde, tan idólatra, tan pecadora, pero Dios dice, yo muestro mi misericordia hacia ellos. Y va a pasar lo que va a pasar porque yo lo he dicho, el Señor lo ha dicho así. Interesante. El testimonio de esa iglesia ante el mundo en crisis hará que muchos conozcan a Dios y su nombre sea glorificado. Jesús hablando a sus discípulos en Juan 13, 34 al 36 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos, que sois mis discípulos, si tuvierais amor unos con otros. El amor práctico debe ser la esencia de nuestro mensaje hablado, para que el nombre de Cristo sea glorificado entre las naciones de la tierra. El amor práctico debe ser la esencia de nuestro mensaje hablado, para que el nombre de Cristo sea glorificado entre las naciones de la tierra. Así que sí, tú y yo fuimos salvados, perdonados, limpiados. Somos parte de la familia de Dios. Tenemos herencia en los cielos en Cristo Jesús. Todo eso lo hizo el Señor para que su nombre sea exaltado entre las naciones de la tierra. Así que somos bendecidos muchísimo porque hemos sido escogidos por su gracia y hoy disfrutamos de sus bendiciones. Pero no solo eso, en la eternidad nos esperan muchas más bendiciones. Mantengámonos alertas, expectantes. No desaprovechemos las oportunidades que Dios nos da cuando Él se acerca a nosotros. Seamos sensibles, tengamos un corazón tierno a la voz de Dios. Pidámosle al Espíritu que nos dé la capacidad de abrazar la voz de Dios, de amar al Señor, de buscarle, de vivir en plena reconciliación con Él todo el tiempo. Pidámosle al Señor que no nos deje volver duros de corazón, sino que nuestro corazón sea tierno, un corazón de carne, para que Él pueda operar. Si hay algo que a lo mejor tú te cuesta mucho que Dios trate, piensa en esto que leímos hoy. Déjate tratar por el Señor, porque Él quiere traerte sanidad, liberación, perdón. El médico de médicos no quiere tu mal, quiere tu restauración. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por tus bondades que son infinitas, Señor. Gracias por tu cuidado, por tu trato. Gracias, Señor, porque tú tomas la iniciativa, Señor. Y es por la sencilla razón de que somos tus hijos. Pagaste un precio tan alto como para dejarnos perder, Señor. Pagaste un precio tan alto como para olvidarte de nosotros. Señor, tu sacrificio es sobremanera grande y no moriste en vano por nosotros. Por tanto, doy gracias, damos gracias, porque por esas segundas oportunidades podemos entrar en paz contigo, reconciliarnos, buscarte, restaurarnos, santificarnos, ser vivificados en nuestro espíritu. Por esas segundas oportunidades que tú nos das, Señor. Ay, Dios, volvemos a ponernos en pie en medio de las tormentas más duras de la vida. Retomamos y somos renovados en fuerzas. Por eso, gracias, Señor. Gracias porque todo lo que tú haces lo haces para el bien de nuestra propia vida y haces lo que haga falta para que nos volvamos a ti. Por eso te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.